Mi nombre es Carmen, tengo 32 años, y hasta hace poco, trabajaba en la empresa que mi padre construyó desde cero, Torres Manufacturing. Digo hasta hace poco porque hace 3 días, mi madrastra Elena y sus 3 hijos decidieron que ya no era apropiado que yo siguiera trabajando allí. Todo comenzó hace 15 años, cuando mi padre conoció a Elena. Yo tenía 17 años y acababa de perder a mi madre debido a una enfermedad. Mi padre, Roberto Torres, era un hombre trabajador que había construido su empresa de manufactura con esfuerzo y dedicación. Elena apareció en su vida cuando él estaba más vulnerable, y antes de que me diera cuenta, se había mudado a nuestra casa con sus 3 hijos, Marco, 19, Diana, 16, y Luis, 15. Al principio, Elena fingía ser amable conmigo. Carmen, cariño, ahora seremos una gran familia feliz, decía mientras reorganizaba la casa de mi madre como si fuera suya. Sus hijos eran menos sutiles. Marco constantemente hacía comentarios sobre cómo él debería heredar la empresa por ser el hijo mayor, ignorando completamente que yo era la hija biológica de papá. A pesar de todo, me mantuve enfocada en mis estudios. Me gradué en Administración de Empresas con honores, y luego obtuve una maestría en Gestión de Operaciones. Mi padre estaba orgulloso, él siempre había soñado con que yo continuara su legado. Mi pequeña empresaria, me decía mientras me enseñaba todos los aspectos del negocio. Algún día, todo esto será tuyo. Elena odiaba cuando papá decía eso. Podía ver cómo su rostro se tensaba y sus ojos se estrechaban. Sus hijos también reaccionaban. Marco se ponía rojo de ira, Diana rodaba los ojos, y Luis murmuraba algo entre dientes. Trabajé en cada departamento de la empresa, aprendiendo desde abajo. A diferencia de mis hermanastros, que esperaban puestos ejecutivos solo por ser familia, yo quería entender cada aspecto del negocio. Todo cambió hace 2 años, cuando papá enfermó repentinamente. Un ataque al corazón lo dejó en coma durante 3 semanas antes de fallecer. Fueron los peores días de mi vida, pero apenas tuve tiempo de llorar. Elena y sus hijos inmediatamente comenzaron a hacer cambios en la empresa. Marco se nombró a sí mismo CEO, a pesar de no tener experiencia ni educación en gestión empresarial. Diana se convirtió en directora de marketing, aunque su única experiencia era tener muchos seguidores en Instagram. Y Luis, que ni siquiera había terminado la universidad, se autoproclamó director financiero. Me mantuvieron en mi puesto de gerente de operaciones, pero comenzaron a excluirme de las reuniones importantes. Son asuntos familiares, decían, como si yo no fuera la hija de Roberto Torres. La situación empeoró gradualmente. Cambiaron procedimientos que yo había implementado, despidieron a empleados leales que habían trabajado con mi padre durante décadas, e incluso intentaron cambiar el nombre de la empresa a Familia Vargas Manufacturing, el apellido de Elena. El colmo llegó hace 3 días. Elena convocó una reunión de familia en la sala de juntas. Carmen, dijo con esa falsa dulzura que tanto detesto, hemos estado discutiendo el futuro de la empresa. Creemos que es mejor si buscas oportunidades en otro lugar. ¿Me están despidiendo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Marco sonrió con suficiencia. Considéralo una oportunidad para crecer. Esta es una empresa familiar, y bueno, tú ya no eres realmente familia. Me quedé en silencio, observándolos. Diana jugaba con su teléfono, aparentemente aburrida. Luis al menos tuvo la decencia de parecer incómodo. Tienen razón, dije finalmente, poniéndome de pie. Esta es una empresa familiar. Elena sonrió, claramente satisfecha consigo misma. Me alegra que lo entiendas, querida. Te daremos una generosa indemnización, por supuesto. Recogí mis cosas bajo sus miradas triunfantes. Mientras salía de la oficina, pude escuchar sus risas y el sonido de copas tintineando. Estaban celebrando. Lo que no sabían era que yo tenía algo que celebrar también. Algo que mi padre y yo habíamos planeado cuidadosamente antes de su muerte. Algo que estaba en una carpeta sellada en la oficina de su abogado, programada para abrirse exactamente 3 meses después de cualquier intento de removerme de la empresa. Esa carpeta se abriría mañana. Y entonces, todos entenderían por qué mi padre siempre decía que yo era su mejor inversión. La mañana siguiente amaneció nublada, como si el clima reflejara la tormenta que estaba por desatarse. Me vestí cuidadosamente, traje negro, tacones altos,
el collar que mi padre me regaló en mi graduación. Mientras me miraba al espejo, recordé sus palabras: en los negocios, hija, la presentación lo es todo. A las 9 de la mañana en punto, el abogado de mi padre, el señor Ramírez, entró a las oficinas de Torres Manufacturing. Yo esperaba en mi auto, observando. Uno a uno, vi llegar a Elena y sus hijos, todos vestidos como si fueran dueños del mundo. Mi teléfono vibró. Era un mensaje del señor Ramírez: todo listo. Pueden comenzar sin ti. A las 9:30 de la mañana, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Llamadas de Marco, de Diana, de Luis, incluso de Elena. Las ignoré todas. A las 10 de la mañana, recibí otro mensaje del señor Ramírez: es hora. Cuando entré al edificio, el ambiente era diferente. Los empleados me miraban con una mezcla de sorpresa y respeto. Algunos sonreían discretamente. Al llegar al piso ejecutivo, encontré a Elena y sus hijos en la sala de juntas, rodeados de documentos. ¿Qué significa esto?, exigió Elena, agitando unos papeles en mi dirección. Su rostro estaba rojo de ira. ¿Por qué no me lo dices tú?, respondí tranquilamente, sentándome en la cabecera de la mesa, el lugar que solía ocupar mi padre. Marco se levantó bruscamente. Esto es ridículo. Estos documentos deben ser falsos. El señor Ramírez, sentado en una esquina, habló por primera vez. Les aseguro que todo está en orden legal. El señor Torres fue muy meticuloso con la documentación. ¿Alguien puede explicarme qué está pasando?, preguntó Luis, quien parecía genuinamente confundido. Por supuesto, dije, sacando mi propia copia de los documentos. Verán, hace 5 años, mi padre reestructuró legalmente la empresa. Torres Manufacturing ya no es una sola entidad. Se dividió en 2 compañías: Torres Operations, que maneja toda la parte operativa y visible del negocio, y Torres Holdings, que es la propietaria real de todas las patentes, propiedades y contratos principales. Elena se dejó caer en su silla. No, no puede ser. Oh, pero lo es, continué. Torres Holdings es dueña del 85% de Torres Operations. Y adivinen quién es la única accionista de Torres Holdings. Diana, quien hasta ese momento había estado inusualmente callada, susurró: tú. Exacto. Mi padre y yo planificamos esto cuando cumplí 27 años. Él sabía que Elena estaba presionando para que Marco tomara el control, así que tomó precauciones. Pero yo soy su esposa, gritó Elena, golpeando la mesa con sus manos. Tengo derechos. El señor Ramírez intervino nuevamente. La señora Elena tiene derecho al 15% de Torres Operations que el señor Torres mantuvo en su nombre personal. Pero Torres Holdings, y por ende el control mayoritario de todo el grupo empresarial, pertenece exclusivamente a la señorita Carmen. Marco se puso de pie, su rostro distorsionado por la ira. No puedes hacer esto. Hemos estado dirigiendo esta empresa. Corrección, dije, manteniendo mi voz firme. Han estado jugando a dirigir esta empresa. Y los resultados hablan por sí mismos. Saqué otro conjunto de documentos. En los últimos 2 años, las ventas han caído un 30%. Han perdido 3 contratos principales por incumplimiento. El valor de las acciones ha bajado un 45%. Y lo más importante, han despedido a 50 empleados leales sin causa justificada. Luis al menos tuvo la decencia de parecer avergonzado. Diana seguía en shock, su teléfono olvidado sobre la mesa. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. Me levanté lentamente, alisando mi traje. Primero, como accionista mayoritaria, estoy convocando una reunión de junta directiva para esta tarde. Segundo, todos los cambios realizados en los últimos 2 años serán revisados. Y tercero. Me detuve, mirándolos uno a uno. Tienen exactamente 1 hora para recoger sus pertenencias personales y abandonar el edificio. No puedes echarnos, gritó Marco. De hecho, puedo. Y lo estoy haciendo. Pueden irse por su propia voluntad, o seguridad los escoltará. Su elección. Elena se levantó, temblando de rabia. Esto no ha terminado. Pelearemos. ¿Con qué dinero?, la interrumpí. ¿El que han estado malgastando de la empresa? Les sugiero que consulten sus cuentas bancarias.
Todas las tarjetas corporativas han sido canceladas, efectivo inmediatamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Uno a uno, comenzaron a salir de la sala. Solo Luis se detuvo en la puerta. Carmen, lo siento, dijo suavemente. Yo también, Luis. Yo también. Las semanas siguientes fueron intensas. Reconstruir lo que Elena y sus hijos habían destruido no sería fácil, pero por primera vez en 2 años, me sentía en control. La noticia se extendió rápidamente por toda la empresa. Los empleados que habían sido despedidos injustamente fueron los primeros en recibir mi llamada. María, le dije a una de nuestras mejores supervisoras de producción, ¿te gustaría volver? Con un aumento, por supuesto. Su voz se quebró por teléfono. Señorita Carmen, pensé que nos había abandonado. Nunca, respondí firmemente. Mi padre construyó esta empresa tratando a sus empleados como familia. La verdadera familia. Uno a uno, los antiguos empleados regresaron. Cada uno traía consigo años de experiencia y lealtad que Marco y los demás habían descartado tan fácilmente. Elena, como era de esperarse, no se fue silenciosamente. Intentó presentar una demanda, alegando que mi padre no estaba en sus cabales cuando realizó la reestructuración. Señora Elena, le dijo el señor Ramírez durante la audiencia preliminar, tengo 5 años de documentación, incluyendo evaluaciones psicológicas regulares del señor Torres, además de videos de todas las reuniones donde se discutió la reestructuración. ¿Realmente quiere continuar con esto? Ella retiró la demanda al día siguiente. Marco fue el siguiente. Intentó contactar a nuestros principales clientes, diciéndoles que yo había robado la empresa. Sin embargo, no contaba con que estos mismos clientes habían estado descontentos con su gestión durante los últimos 2 años. Tu padre estaría orgulloso, me dijo don Alberto, nuestro cliente más antiguo, durante una cena de negocios. Nos alegra ver que Torres Manufacturing vuelve a estar en buenas manos. Diana simplemente desapareció de la escena, ocupada con sus redes sociales y su vida de influencer. De vez en cuando, publicaba indirectas sobre la traición familiar, pero nadie le prestaba atención. Luis fue diferente. Un mes después de todo lo sucedido, apareció en mi oficina. No vengo a pedir mi trabajo de vuelta, dijo rápidamente. Solo, quería disculparme. Realmente disculparme. Lo miré por un momento. De los 3, Luis siempre había sido el menos antagonista. ¿Por qué no te sentaste nunca a aprender el negocio realmente?, le pregunté. Se encogió de hombros. Mamá siempre decía que no era necesario. Que Marco se encargaría de todo y nosotros solo teníamos que existir. ¿Y ahora? Ahora estoy terminando mi carrera. Finanzas. Por primera vez, quiero ganarme las cosas por mí mismo. Sonreí levemente. Cuando te gradúes, envíame tu currículum. No prometo nada, pero si demuestras que has cambiado. Sus ojos se iluminaron. Gracias, Carmen. 6 meses después de recuperar el control, Torres Manufacturing no solo había recuperado su posición en el mercado, sino que estaba creciendo más que nunca. Implementé nuevos sistemas de producción, modernicé la planta y establecí un programa de capacitación continua para todos los empleados. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en la oficina que una vez fue de mi padre, encontré una carta en uno de sus viejos libros de contabilidad. Estaba dirigida a mí. Mi querida Carmen, si estás leyendo esto, significa que el plan funcionó. Nunca dudé de ti, hija. Desde el día en que naciste, supe que serías más fuerte y más inteligente que yo. Elena y sus hijos nunca entendieron que una empresa no se trata solo de títulos y poder. Se trata de responsabilidad, de cuidar a las personas que confían en ti, de construir algo que dure más que uno mismo. Tú lo entendiste desde el primer día que te traje a la fábrica, cuando tenías apenas 10 años y te fascinaba ver cómo funcionaba todo. Perdóname por no haber sido más firme con Elena, por no haber detenido sus manipulaciones antes. Pero sabía que necesitabas aprender por ti misma cómo manejar situaciones difíciles. El mundo de los negocios no es fácil, y quería asegurarme de que estuvieras preparada. Estoy orgulloso de ti, mi pequeña empresaria. Siempre lo estaré. Con amor, papá. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras leía la carta una y otra vez. De repente, todo el estrés, toda la lucha, todo el dolor valió la pena.
Coloqué la carta en un marco y la colgué en mi oficina, junto a la primera foto que nos tomamos papá y yo en la fábrica. Es un recordatorio diario de que el verdadero legado no se trata de sangre o apellidos, sino de valores, trabajo duro y amor por lo que haces. Elena y sus hijos querían una empresa familiar, pero nunca entendieron que una verdadera familia se construye con respeto, no con manipulación. Torres Manufacturing sigue siendo una empresa familiar, pero ahora la familia incluye a cada empleado que pone su corazón en su trabajo. Y cada mañana, cuando entro a la fábrica y escucho el zumbido de las máquinas, los saludos alegres de los trabajadores, siento que mi padre está conmigo, sonriendo. Porque al final, él tenía razón, no se trata de lo que tienes, sino de cómo lo construyes y con quién lo compartes.